Estamos en el punto derivado de la gestión del derecho a la vivienda. Lo primero que me llama lo de la gestión es un aterrizaje forzoso, es trasladar el sentido trascendente de la vivienda a la realidad cotidiana, a los problemas habituales que tenemos los gestores de vivienda. Y qué mejor expresión de este aterrizaje forzoso que esta oportunidad única que nos ofrece que estemos aquí sentados, miembros de los movimientos sociales, en particular la plataforma de antidesahucios de Alicante, miembro de una entidad financiera y gestores públicos de vivienda. Esto nos ofrece la oportunidad de dialogar. ¿Dialogar qué significa? Pues que procuremos empatizar, ¿no? Yo tengo mucha necesidad, diría yo, de escuchar a los diferentes ponentes y desde esa perspectiva de empatizar y tratar de, no de solucionar nada, porque no lo vamos a solucionar, pero sí de que nos puedan aportar diferentes visiones que quizás nos enciendan la luz para gestionar problemas puntuales. Dicho esto, hago un llamamiento a toda la mesa y a todos los aquí presentes para que lo hagamos con absoluta sinceridad. Vamos a salir de la trinchera, tenemos una ocasión en esta hora y media única para hablar con confianza, incluso levantando la voz si queremos, pero hablar no desde la ideología, sino de lo real, los problemas que tenemos cada día. Ese es el mandato que yo recibo del Grupo de Trabajo Social, que es el impulsor desde la UBS de esta jornada. No entraré a valorar por qué me ha correspondido a mí moderar este apartado. Eso lo descubriremos luego. Antes de participar, sí que me gustaría que cada uno de los miembros aquí presentes, no los voy a presentar yo, casi prefiero que se presenten ellos, luego van a tener cada uno de ellos una oportunidad, más larga o más breve, ellos mismos lo decidirán, y luego daremos pie a ese diálogo sobre las preguntas que se vayan saliendo. Vamos a pasar directamente a que cada uno de ellos se presente. Quiero saber dónde, quiero saber qué formación, qué posición, con qué equipo cuentas. Ya, sin más. Maite. Bueno, yo llevo la dirección de la Oficina de Mediación en conflictos hipotecarios y conflictos también en arrendamientos de vivienda, y también dirijo el programa de intermediación social inmobiliaria. Aquí en Alicante hay 2 oficinas, 2 programas funcionando, uno en la zona norte, específico de colectivos vulnerables, y otro general en toda la ciudad. Pilar. Hola, yo soy Pilar de Zaragoza y no soy. Ahora sí. Soy Pilar, vengo de Zaragoza, donde en la empresa municipal tenemos un equipo de 16 personas que realizamos la gestión social de las 2.500 viviendas de alquiler de las que disponemos. Gestionamos ayudas económicas para los inquilinos, gestionamos programas de apoyo social de diferentes maneras, tenemos centros comunitarios también para el desarrollo de diferentes programas con las personas que residen ahí, y también gestionamos una oficina de vivienda que hace mediación en deuda hipotecaria, mediación en alquiler y asesoramiento en temas energéticos, un poco contra la pobreza energética. Desarrollamos diferentes programas europeos, hacemos también intermediación como Maite con propietarios Deja un poco para luego, Pilar. Bueno, pues programas relacionados con buscar soluciones de alojamiento, sobre todo dirigidas a personas en dificultad. Xavier Aspach es el director de resoluciones hipotecarias del Banco Sabadell. Sí, ahora funciona. Buenos días. Sí, mi nombre es Xavier Aspach. Soy el responsable de la gestión de la mora de particulares del Grupo Banco de Sabadell y a su vez soy el responsable del equipo de gestión social de la vivienda del banco, en este momento en periodo de transformación para la creación de una sociedad gestora de la vivienda social del parque del Banco de Sabadell. Gracias. Y por último, Juan Carlos. Sí. Mi nombre es Juan Antonio, represento a las plataformas de afectados de la hipoteca de toda España
Y nuestra existencia se debe a los grandes errores que se han cometido en este país. Ni más ni menos. Pues Juan Antonio, te cedo la palabra. Tienes 10 minutos para que nos puedas exponer cuál es vuestro trabajo, cuáles son vuestros datos cuantitativos, a qué aspiráis, qué medios tenéis, cuáles son vuestras reivindicaciones. Tienes la palabra. Gracias. Tenemos un trabajo muy bien hecho por parte de compañeros de la plataforma referente a la ley de vivienda valenciana. Sería muy largo y extenso de contar, y es el trabajo conforme vamos a ir presentándoselo a las instituciones. Sobre esto nos vamos a basar. Pero como no puede ser de otra manera, la plataforma de afectados por la hipoteca estamos en la obligación de ir un paso más allá, como siempre. Cuando en este país no se sabía ni lo que era la dación en pago, nosotros la pusimos en el concierto de este país. Porque vivimos y estamos instaurados en la convicción del sí se puede. Ni más ni menos. Creemos en un proyecto de medidas de futuros en el que garanticen el derecho universal a la vivienda. Tenemos la convicción que la necesidad urgente de medidas es solo una parte del problema. Es una parte del problema. Y para reclamar nuestros derechos universales los exigimos. Que son básicos en la existencia del ser humano. Apostamos por un proyecto que termine con la especulación y con el tráfico del bien común. Esto ocurre por las medidas cobardes y clientelistas que obligan a ser pobre para poder acceder a las ayudas institucionales. Qué curioso es observar a políticos valientes desde otros lugares de Europa, Holanda, bueno, ya se ha visto, Holanda, Austria, Reino Unido, etcétera, que abren el abanico de la oportunidad, que no tienes que estar en la indigencia, que no tienes que estar por debajo del umbral de la pobreza para poder acceder a una ayuda. Sí. O sea, esto es no contar con abrir el abanico a la posibilidad de que personas que puedan cobrar 1.000 euros tengan la tercera vía, que es accesible a un alquiler en red social, que la gestione quien la tenga que gestionar. Todo esto que no pase por aquí será más política de lo mismo. No se tiene que estar en el umbral de la pobreza para poder acceder al alquiler social. En otros países, por ejemplo en Austria, una persona que cobra 1.200 euros tiene derecho a esta red social. Aquí cobramos 600 euros, el que lo cobra, claro. Y no los cobran, no tienes acceso. Puedes estar en un listado y acceder o no acceder. Pero es más, hay un matrimonio, se casan o una pareja, hasta los 2.000 euros entran dentro de esas ayudas. Esto nació desde un ayuntamiento en Viena, 1922, en lo que se denominaba camas calientes. Detrás de esa gran crisis, familias se tenían que turnar para poder acceder a esa cama. Esa visión de futuro, esa valentía política, es la que hoy predomina en esa ciudad. No se tiene por qué ser pobre para acceder a las ayudas. Si se quiere acabar con la especulación, hay que abrir la horquilla. Aquí, sin embargo, se permite que el sistema financiero acapare un derecho, un bien común. Y el techo o se ve como una necesidad básica o no haremos nada. Aquí el amiguismo de poder acaparar la vivienda
sobre un sector, eso es un error gravísimo. Este estrangulamiento del sistema financiero es la gasolina que florece las mafias de la ocupación. La plataforma, tenemos que enfrentarnos a esas mafias para rescatarlos. Una familia tiene que recurrir a mafias de la ocupación y ni siquiera las instituciones son capaces de ir a rescatarlas. Somos nosotros, los amenazados, los que nos están acosando, los que tenemos que ir a rescatarlas. Y todo esto es debido por la acumulación y acaparación de las viviendas por parte del sistema financiero, que por otro lado, cada vez que va a distintos debates y tal, se queja de las mafias, cuando es el gran acaparador. Y es la gasolina que florece en esas mafias. Nosotros, por lo tanto, estamos en contra de cualquier forma mafiosa, pero también de las altas esferas. O sea, el amiguismo de las altas esferas es un ejemplo para esta sociedad muy malo. O sea, la visión que un chaval pueda tener frente a lo que está ocurriendo en las altas esferas, pues la verdad que es lamentable. Es muy lamentable. Es muy sencillo. Yo creo que yo creo que los gobiernos que hemos tenido han dejado de lado a la sociedad y, sin embargo, por otro lado, en la balanza tenemos una acaparación de viviendas cerradas, permiten que sean las familias tratadas como productos financieros. No, yo hablo de las altas esferas, gobierno, instituciones políticas y demás. El sistema financiero tiene que ser valiente y dar un paso al frente. Tiene que devolver la sonrisa que le ha quitado a este país. Tiene que dotar a las instituciones de una red de alquiler social. Porque es ético y moral que lo haga. Han sido rescatados. Aquí se ha hablado de que se habla de la vivienda y hay que hablar de dinero. Explíquenselo a la sociedad. Cuando ha sido un sistema financiero rescatado con dinero público y encima tienen acumulación de riqueza y de poder en concepto de viviendas. Claro que hay que hablar de dinero. También hay que saber dónde está ese dinero. Y debemos de dar ese paso. O sea, políticas valientes en donde no se tenga que estar en el umbral, por debajo del umbral de la pobreza para poder acceder a una vivienda. Eso es la auténtica política valiente que terminaría con este problema. Y el dinero público a lo público. He terminado. Muchas gracias. Quizás por seguir en el mismo orden, Xavier. Bueno, ante todo agradecer la invitación. Siempre es un placer estar a la millor terreta del món. Y, aunque digamos que no es... para nosotros esto no deja de ser un reto un poco complejo, ¿no? Digamos, somos el banco, ¿no? En este caso. Y por tanto centramos ciertos focos de atención. Antes que nada, yo no represento al sector financiero. Nada de lo que pueda decir necesariamente sería suscrito ni compartido por ninguna otra entidad financiera. Yo no, simplemente hablo en nombre y representación de Banco de Sabadell y intentaré contar en el mínimo tiempo posible cómo hemos ido evolucionando ante esta situación. Antes que nada, porque Carme Trilla antes daba un dato, ¿no? Decía, en el 2009 sí, en el 2009 Banco de Sabadell no estaba en este problema. Y no estaba en este problema porque era un banco fundamentalmente dedicado a empresas, empresarios, digamos, comercios,
personas físicas de rentas medias altas. A nosotros nos cambió el mundo un final de junio de 2012, cuando la Comunidad Europea nos autorizó finalmente la adquisición de Bancocam. La compra de Bancocam, la posterior compra de la red de BMN en Cataluña y Aragón, la posterior compra de Banco Gallego, etcétera, esto provocó una transformación radical de nuestro balance. No digo que no conociéramos lo que comprábamos, digo que nuestro balance cambió y dejamos de tener un peso tan grande centrado única y exclusivamente en empresas y determinados colectivos de particulares para pasar a ser un banco, digamos, de clases medias y de clases populares. Y por tanto la adquisición de CAM y posteriores implicaron una variación sustancial del número de hipotecas que teníamos, por tanto, de un número de familias que no podían pagar estas hipotecas y, por tanto, entrar de forma llena en el problema que definía el compañero de las plataformas. Esto es un cambio de paradigma para nosotros. Y claro, de esto tampoco hace tanto, no hace escasamente 3 años. Esto quiere decir que el banco tuvimos que transformar radicalmente muchas cosas, ¿no? Desde nuestros procesos de recobro hasta nuestros conceptos de relación con la sociedad civil, con los nuevos interlocutores de la sociedad civil, a quien desde el primer momento reconocimos, y los compañeros de la PA de Alicante creo que lo pueden manifestar, siempre les hemos reconocido como interlocutores de la sociedad. Otra cosa es de que a veces no hemos compartido sus métodos, lo siento, lo saben, es normal. Y siempre hemos intentado mantener no tan solo puentes de diálogo, sino canales de comunicación que hicieran posible que, aunque tarde, pudiésemos resolver situaciones no deseadas por nadie. Lo único que sí es cierto es que no lo hemos reconocido la capacidad legal de representar a un deudor, porque entendemos que la relación final tiene que ser del banco con el deudor, y en todo caso si aceptamos, como es lógico, pues es decisión del deudor, que estén acompañados por la plataforma o por quienes ellos consideren en defensa de sus intereses. En este viaje puedo decir, sin ruborizarme, que aunque tarde, aunque mal, aunque justos de tiempo, el Banco de Sabadell no ha desahuciado a familias en riesgo de exclusión social. Ni la ha desahuciado, ni estamos desahuciando, ni vamos a desahuciar a nuestros clientes. Entendemos que tenemos una responsabilidad social como empresa con ánimo de lucro. Y tenemos una responsabilidad social con nuestros clientes, con nuestros inversores, con nuestros accionistas. La tenemos con la sociedad, y la tenemos en la sociedad pagando impuestos, la tenemos con la sociedad que son nuestros clientes. El señor Oliu, presidente del banco, no sería presidente de nada si no tuviera clientes, porque no habría negocio. Por tanto, tenemos una voluntad explícita de relación a largo plazo con nuestros clientes, y el largo plazo quiere decir largo plazo. Quiere decir épocas buenas y quiere decir épocas no tan buenas. Y tenemos una responsabilidad con los casi 26.000 trabajadores que somos en el Grupo Banco de Sabadell, 16.000 en España, 8.000 en el Reino Unido y otros 2.000 en Estados Unidos. Esta es nuestra responsabilidad, pero está la responsabilidad con nuestros clientes. Y la situación en este foro es un problema de vivienda, pero la situación es un problema de sobreendeudamiento por pérdida de ingresos. La situación es un problema de paro. Luego hay otras connotaciones, no las niego, pero no creo que sea ni el foro ni el momento de un debate ideológico profundo sobre la propiedad y todo esto. No tengo ningún inconveniente, pero el problema, por cierto, hace unos minutos ha salido una noticia que alguien va a utilizar
de forma potente, se ha reducido el paro en 290.000 personas. Lo que no sabemos es con qué nivel de ingresos, ¿no? Porque el problema continúa siendo la calidad del empleo, el nivel de paro y la sucesiva evolución, pues, de la pérdida del carnet de paro, el subsidio, etc. Nosotros no tenemos ningún interés en que incrementar el balance incorporando viviendas, ninguno porque aunque soy de filosofía y letras, ya me dirán qué hago yo aquí, todo se reduce en términos de flujo de caja, ¿no? Y esto, al final, si un proceso judicial tarda 5 años en este país, alguien dice que en San Javier, Murcia, es eterno, ¿no? Porque no terminan nunca de ejecutarse las viviendas, los procesos, de terminarse los procesos judiciales. Pues ante estos términos, ante las obligaciones, digamos, del Banco Supervisor y el regulador, en este momento el Banco Central Europeo, de provisiones, consumo de capital, etcétera, al final es un tema de números. Y los números te llevan en que lo que tienes que tener es una buena acción preventiva. Lo que tienes que tener no es conceder una hipoteca a 30 años, sentarte sobre la hipoteca y no hablar nunca más con el cliente, y ver si sus condiciones económicas implican ajustar o no las cuotas de forma fija, definitiva o temporal a su capacidad de pago. Y esto hemos tenido que construirlo y lo hemos construido. Lo hemos construido, además hemos tomado decisiones organizativas, es decir, si se han fijado, cuando he intentado describir brevemente mi posición, yo tengo tanto la responsabilidad de las ejecuciones hipotecarias, de las daciones en pago, de los procesos de recobro o de revisión de condiciones para adecuar las cuotas antes de que llegue la situación crítica, hasta la aprobación o no de un alquiler social o de un desalojo o no, de un impago de alquiler o de una ocupación ilegal. Por lo tanto, creo que les puedo hablar con cierta propiedad. Miren, en 2014 Banco de Sabadell hizo 450 millones de euros de cancelación de deuda por daciones en pago. Este año habremos hecho 750 millones de euros de deuda cancelada por dación en pago. Estos son aproximadamente 4.000 operaciones. El 40% de estas daciones en pago se han formalizado contratos de alquiler. A mí no me gusta del todo el concepto de social, lo siento, yo creo que hay un debate semántico entre si social o entre, digamos, bonificado. Lo que sí es cierto es que no es de mercado. Es un alquiler que calculamos sobre el 30% de los ingresos de la unidad familiar, deduciéndole un 10% por hijo menor, y si hay personas mayores o discapacitadas hacemos otro ajuste adicional. Y esto me parece que hoy es conocido por una buena parte, al menos, de las plataformas. Seguro que de nuestros clientes. Por tanto, al final todo se resume un poco en el qué. En el qué es un compromiso social. En el cómo. El cómo es intentando aprender, intentando innovar, como alguien decía ayer. Porque me parece que no sabemos, pero no sabemos todo. Poniendo la imaginación, poniendo sentido común, incorporando. Los bancos, una cosa que tenemos mucha información. A veces no la tenemos demasiado bien, y sobre todo lo que no tenemos demasiado estructurada. Pero hoy somos capaces de hacer estimaciones de cuántas familias pueden estar en situación de tasa de sobreesfuerzo en nuestra propia casa. No lo sabemos cierto, porque todo el mundo tiene la nómina domiciliada, no todas las nóminas son todos los ingresos. A veces hay recibos que no están domiciliados, no sabemos a veces el número de hijos, pero a veces sí podemos hacer estimaciones. Y esto lo incorporamos, y lo estamos incorporando ya en nuestros procesos de recobro. Pero no de recobro porque hayan pagado, sino un proceso preventivo, incluso estando al corriente de pago. Porque entendemos que el diálogo con nuestros clientes
es fundamental, y la detección preventiva lo que hará será evitar más problemas. Hemos escuchado, tenemos más de 70 contactos permanentes o regulares con plataformas de afectados de la hipoteca, fundamentalmente en todo lo que es el arco mediterráneo, con las 17 si no ha cambiado el número, si no recuerdo mal, de Alicante, las 14 de Murcia. Ellos tienen teléfonos prácticamente rojos por si hay situación de emergencia. Estamos en diálogo permanente, que esto espero que me va a permitir ahorrarme algún viaje, pero estamos en diálogo permanente con cualquier administración. Entendemos que el diálogo con la administración local y con las administraciones autonómicas, más lejos que los aspectos normativos que nos van a volver locos, porque al final tendremos una normativa por cada comunidad y un procedimiento por cada ayuntamiento, y esto nos lo pone cada vez más difícil. Lo siento, no es una queja, pero es una observación cierta. Y esto lo empezamos a hacer con bancarios. Yo soy bancario, llevo 38 años en el Banco de Sabadell. Y esto lo empezamos a hacer con bancarios. Tuvimos que abordar el problema con personas de plantilla. Y lo único que incorporamos fueron 4 mediadores sociales, porque lo que teníamos claro es que los bancarios, aunque yo personalmente me impliqué en algunas de las negociaciones, tanto con la administración como con los representantes de la sociedad civil, hay que saber gestionar las cosas. Y evidentemente no era mi oficio. Por lo tanto, incorporamos un primer equipo de 4 mediadores sociales. Esto nos ha llevado a tener hoy un parque de 5.000 viviendas en alquiler social. O asistido, o subvencionado, como lo queramos llamar. 5.000 viviendas con una tasa de impago. Por esto no he puesto transparencias, porque hay datos que preferiría no darlos, con una tasa de impago del 65%. Y no estamos desalojando por impago de alquiler. Esta tasa de impago, ¿por qué pasa? Pues básicamente por varios motivos, porque no hemos sido capaces de adecuar los alquileres a las nuevas situaciones de ingresos de las familias, porque no hemos hecho seguimiento de estas familias, simplemente hemos sustituido una deuda, les hemos solucionado lo que aquí es lo básico, que sería el tema habitacional, y no hemos dado ningún paso más. Y creo que ha llegado el momento de dar algún paso más. El paso más que va a dar Banco de Sabadell es, que me parece que es lo que alguien estaba muy interesado ayer que contara. Banco de Sabadell va a continuar gestionando deudas y clientes. Solvia, nuestra comercializadora inmobiliaria, es un servicer inmobiliario que da servicio a Banco de Sabadell en ventas de inmuebles, pero también lo da a cierta parte de otras carteras, entre ellas como, por qué no decirlo por su nombre, a la propia Sareb. Por tanto, gestiona pisos, clientes que compran pisos. Y nos faltaba definir un equipo profesional, que no propiamente bancario, para gestionar personas. Por lo tanto, a través de una sociedad, que va a ser una sociedad gestora de vivienda social, privada, creada con un equipo inicialmente de 25 personas, profesionales de lo público, de lo privado, pero sobre todo de gestionar personas, y con una red de no menos de 50 colaboradores externos, básicamente mediadores sociales, vamos a intentar gestionar este parque privado de alquiler social. Vamos a incorporar, y esperamos que con la colaboración de la administración, la necesaria colaboración de la administración local, de los ayuntamientos, de los servicios sociales de los ayuntamientos, vamos a incorporar lo que de alguna manera llamamos contrato social,
tenemos que conseguir hacer un seguimiento con colaboración de los ayuntamientos, que son los que viven de forma más próxima la situación de riesgo de exclusión de estas familias. Tenemos que conseguir y asegurar que los niños estén escolarizados, que tengan la revisión médica, que mantengan el piso o la vivienda en condiciones de salubridad, en condiciones de mantenimiento. Y tenemos que buscar fórmulas de reinserción en el mercado laboral. Porque si no hacemos esto, nosotros en este grupo, de estos 5.000 que tenemos hoy, habrá una parte que será estructural. Y si esto termina siendo así, yo no sé qué ocurrirá dentro de unos años. No sé si Banco de Sabadell se convertirá en esta parte, en una obra social, no lo sé. No sé visualizarlo. Creo que esto es más propio de la administración pública. Pero hoy sí que mantenemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con nuestros clientes. Van a ser los que van a gestionar los conflictos, porque el impago genera conflictos en las escaleras de vecinos. En las escaleras de vecinos tenemos clientes, personas que pagan, clientes, personas que quieren pagar y no pueden, clientes, personas que han hecho dación en pago y tienen un alquiler y a lo mejor lo pueden pagar o no lo pueden pagar. Por lo tanto, también van a gestionar estas situaciones y van a gestionar la ocupación ilegal. Celebro que un representante de la plataforma de afectados de la hipoteca haya sacado el tema de la ocupación ilegal. Lo celebro porque ni la administración pública afronta, mirándote a los ojos, la gestión de este problema en general. No digo, y en concreto sería un faltar al honor de las personas que me han invitado a estar en la mesa, a Nerea y al amigo, que aquí en Alicante no hayamos hablado de esto y hemos empezado a hablar de buscar soluciones. Porque esto es un problema y esto es muy grave. Esto es muy grave. Y no hay cifras, pero yo les daré algunas. Euskadi, una vivienda ocupada del Grupo Banco de Sabadell. Murcia, provincia, comunidad autónoma, 200. Provincia de Valencia, 402. El 9% del stock de pisos Banco de Sabadell en Usera, Villaverde y Vallecas está ocupado. Y aquí hay de todo. Y aquí hay un problema social escondido. Hay mafias. Hay mafias. Hay contratos falsificados. Hay negocios raros. Hay contratos que aparecen a última hora. Pero también hay familias que no han tenido más remedio que echar la pata a la puerta. No debería decirlo yo. Esto sería más propio que lo dijeran alguien de los servicios sociales o que lo dijera la propia plataforma de afectados de la hipoteca. Pero nuestra red de mediadores sociales contacta con cada uno de los pisos que tenemos noticia que ha sido ocupado y analizamos cada situación. Y lo primero que pedimos es que estén registrados en los servicios sociales del ayuntamiento. Y de común acuerdo intentamos buscar soluciones, a veces sin común acuerdo, porque no encontramos interlocución en la administración pública local. Insisto que no es el caso ni de Alicante ni de otros sitios. Como lo comprenderán, no lo haré público, pero no siempre encontramos la adecuada atención. Y aquí estamos. Ni lo hacemos bien, ni nos hemos vuelto buenos, ni lo hacemos lo mejor que podemos, porque alguien en nuestra casa dijo, en este caso nuestro presidente, que teníamos que tener responsabilidad como miembros de la sociedad a la que pertenecemos. Por lo tanto, ratifico nuestro compromiso de no desalojar en primeras viviendas a personas en riesgo de exclusión social, aquí y en cualquier sitio del Estado español. No somos partidarios de la cesión de uso de viviendas para ser gestionadas por la administración pública. El parque de viviendas sociales de Banco de Sabadell lo va a gestionar Banco de Sabadell.
en colaboración necesaria con la administración pública. Continuaremos trabajando con la administración pública a quien necesitamos, no para nosotros, sino para implementar el contrato social, para ayudar a hacer el seguimiento a las familias e intentar buscar fórmulas de reinserción. Estamos en disposición, como hemos estado hasta hoy, de interlocutar con cualquier agente social, entre ellos las plataformas de afectados de la hipoteca, y en especial si sois capaces de ayudarnos en el tema de la ocupación ilegal, que lo único que hace es que gente que se salta todas las listas de espera para poder llegar al parque público tenga vivienda, incumpliendo todo lo que haya que incumplir. Y esto tampoco podemos tolerarlo. Tampoco podemos tolerarlo. Hay que ponerle un cierto orden y concierto. Y a lo mejor algún día tendremos que desalojar. Pero si tenemos que desalojar es porque se ha incumplido el contrato social. Y si tenemos que desalojar es porque resulta que no hay ninguna voluntad de inserción social y de colaboración. Espero que esto no ocurra y que podamos continuar aportando un cierto granito de arena a no hacer más grande el problema y a solucionar el que tenemos con nuestro principal compromiso, que es con nuestros clientes. Para los de la administración pública, sabéis que si ha habido situaciones de emergencia social, en casos concretos, tenéis un teléfono donde llamar. Esto no quita que no compartamos el criterio de ceder al parque público viviendas que podemos gestionar nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier, por este ejemplo de transparencia. Pilar Aguirre, desde Zaragoza, líder en España en gestión pública de vivienda, junto con Alicante. Sin exagerar, no exageremos, ¿eh? Qué bruto. Bueno, en realidad yo había pensado hacer una pequeña reflexión sobre cómo hemos evolucionado en la gestión del alquiler, en la búsqueda social de soluciones relacionadas con el alojamiento. Yo llevo 15 años en este tema, aquí hay gente que tiene mucha más experiencia que yo, pero quizá estos últimos años, pues bueno, nos pueden servir un poco también para ver eso, dónde estamos, cómo, hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir, que puede ser otro tema. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando empecé, había que insistir en que la vivienda de alquiler era importante, que existía vivienda de alquiler público, que nos teníamos que preocupar porque hubiese vivienda de alquiler. Yo creo que entonces todo el mundo estaba centrado en la construcción, en la promoción, en los suelos, en crear más vivienda protegida de venta, pero el alquiler sí que era realmente una cosa pues muy de resto, de lateral, ¿no? Sí que es cierto que en AVS existía un interés, pero también recuerdo las primeras reuniones en las que los sociales, vamos a decir así, o los de alquiler, éramos una cosa muy residual, ¿no? O muy local. Ese interés y esa capacidad de AVS de atender todas las digamos, posibilidades, hizo que se creara el grupo social, y yo creo que eso, pues por lo menos muchos de los que estamos aquí desde hace tiempo estamos agradecidos, porque nos ha dado una ocasión de ir reflexionando sobre lo que hacíamos y sobre cómo podíamos mejorarlo. Entonces en aquella época empezábamos con que también existe el alquiler también es importante. Bueno, pues esa era la primera etapa, no solo es venta, también es alquiler. Luego ya pasamos a reivindicar que el alquiler debía ser social. Ya sé que el término es un poco relativo, estoy de acuerdo contigo, Javier, y aquí lo hemos discutido también muchas veces, ¿no? Pero sí que es cierto que esa componente de que la vivienda tiene que ir acompañada con otros aspectos relacionados con el bienestar social, con un acompañamiento, con una posibilidad de que sea un desarrollo global de la persona, de la familia, de la comunidad, y no solamente dar un techo, es algo que pasamos a defender con mucha intensidad. Otra cosa es que discutiéramos desde dónde debía hacerse ese trabajo, ¿no? Pues hemos discutido si lo hacíamos desde las propias empresas, otros modelos lo han hecho con mucha colaboración con los servicios sociales, con el tercer sector también. Por ejemplo, ahora vemos cómo existe ya desde una empresa
promovida por un banco, un modelo muy similar, ¿no? Y a mí me parece que junto con quizá Habitat 3 o estas otras entidades que también conocemos, aunque a nivel más pequeño, yo creo que como Habitat 3 no conozco ninguna así de importante del tercer sector que se dedique a gestionar viviendas, pues estamos viendo otro modelo que está haciendo también eso mismo, ¿no? Desde la administración o desde la iniciativa privada, pero ya tenemos claro que hay que trabajar otros aspectos y no solamente proporcionar un techo, y además que hay que trabajar en red, ¿no? ¿Os acordáis que hemos empezado a hablar de cómo tenemos que trabajar todos unos con otros, con la administración, con el tercer sector, con los bancos, con quien sea, ¿no? Porque realmente con las asociaciones, muchas veces con las asociaciones de vecinos, es la única manera de conseguir llegar a algo más. Otra pata importante fue cuando nos hicimos conscientes de la necesidad de reglas justas, ¿no? ¿Vale? Había una demanda muy importante y había una oferta, lo que podíamos ofrecer era muy reducido. Entonces ahí nos veíamos con dos necesidades. Por una parte, cómo concienciar o cómo conseguir que el acceso fuera justo, ¿no? Porque cuando hay poco, como tú decías, no tiene que ser solamente los que están en la última situación de pobreza, sino que tiene que ser una posibilidad para todos los que tienen una situación también intermedia. Hemos abogado muchas veces aquí por la mezcla social, ¿no? Porque en estas viviendas no haya solamente personas en situación de extrema necesidad, sino que también tengamos la disposición de ofrecer viviendas a distintas situaciones, y que además de ser bueno para todos, también es bueno para la convivencia y para la mejora, la ayuda mutua, en fin, que es una necesidad también que debe ser importante, y que el alquiler, el acceso debe ser justo. Fue la época en la que se desarrollaron tantos registros, ¿no?, de vivienda en todos los sitios, porque queríamos que todo el mundo tuviese la oportunidad de acceder con unas garantías de igualdad o al menos de equidad. Bueno, es muy complicado, sobre todo cuando hay tan poco que ofrecer, ¿no? Pero sí que éramos conscientes de esa necesidad también. Después ya yo lo tengo ajustado a septiembre del 2007, y no por Lehman Brothers, sino porque en nuestras cuentas de recibos empezó a haber una caída importante de pago, ¿eh? No sé, no creo que tuvieran acciones, pero realmente fue el momento en el que nosotros lo percibimos. Hubo una importante dificultad de pago por parte de nuestros inquilinos y empezamos a ver que había un problema, no era solamente ya la dificultad de acceso, etcétera. Antes nos habíamos creído pues que iba todo a ser siempre crecedero, pero no. Hubo allí una crisis muy importante y nuestro peligro fue, o nuestra preocupación, o nuestro lema, que se sostuviera el alquiler, ¿eh? Que pudiéramos sostener a las familias que estaban en nuestras viviendas allí y que siguieran teniendo esa vivienda, que no hubiera, que pudiéramos conseguir vivienda para los que iban viniendo, pero que cada vez venían con unas situaciones con más dificultad. Y al mismo tiempo mantener la empresa, porque aquí los que estamos hablando somos sobre todo o empresas que gestionamos, y como tal pues tenemos también nuestras cuentas de resultados y nuestra dificultad para si hay mucha impago, no hay posibilidad de conseguir ingresos porque hay crisis en la empresa, en la construcción, hay crisis en la administración, etcétera. Bajan nuestra capacidad de ayuda, aumentan las dificultades de los inquilinos y tuvimos pues una crisis en la que somos todos aquí conscientes también de cómo desaparecieron unas cuantas empresas que se dedicaban a esto por imposibilidad de llegar más adelante, ¿no? Ante eso, pues llegó también la crisis extendida socialmente, con los desahucios masivos, tanto de alquiler como hipotecarios, con todo el desarrollo de la plataforma de afectados por la hipoteca y estos desahucios que han creado o que han sido manifiesto también de esa situación social, ¿no?, de un cambio, de solicitar un cambio, de responder a una situación que no era admisible como tal y que había que cambiar. Y hemos hablado también muchas veces cómo ese papel yo creo que ha sido fundamental y cómo cada uno tenemos un papel, ¿no?, que lo has comentado tú también antes. Pues seguramente estas plataformas han hecho de ebullición social y de muestra también en nuestra sociedad de una necesidad, al mismo tiempo que nosotros vamos intentando los cambios a través de nuestras estructuras y a través de nuestros sistemas. Entonces, esta combinación es la que realmente yo creo que es potente, y cada uno tenemos un lugar en el que podemos hacer cambios y podemos fomentar un avance.
También es la época en la que los bancos han empezado a quedarse con muchas viviendas, en las que aparece la Sareb y tiene también esas viviendas, donde aparecen unas medidas legislativas en principio para solucionar las situaciones de los afectados por estos desahucios, pero que no compartimos en la mayoría de la gente que estamos trabajando en estos temas. Y entonces mi lema o nuestro foco de atención, ya me diréis si es compartido, yo os estoy hablando de mi evolución casi personal, ¿no? Es que vemos que la vivienda se convierte en el centro de atención, ¿no? Hasta entonces éramos una cosita pequeña, vivienda, dentro de los sistemas, ¿no?, de bienestar, y ahora la vivienda es el centro, pero el centro sin capacidades añadidas, ¿no? Entonces hay un momento en el que decimos, bueno, a lo mejor es que la vivienda tiene que ser, que hoy o ayer lo hemos oído otra vez, tiene que ser igual de importante que los otros subsistemas de servicios sociales o del bienestar social, tiene que ser tan importante como la educación, como la sanidad, o como cualquiera de esto, o como la dependencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a lo mejor tenemos que tener viviendas gratis para la gente que no tiene ingresos, porque nos encontramos con mucha gente que no tiene ingresos. Esto creó su polémica también, porque ya sabemos que somos empresa. Entonces, una empresa tiene que tener una economía que dé resultados, pero al mismo tiempo nos encontrábamos con una necesidad muy fuerte de personas, de familias que no podían resolver, que no tenían una economía que les pudiera siquiera a veces hacer pagar la vivienda que ocupaban pública, que se supone que era de calidad, barata, etcétera, etcétera. Entonces ahí teníamos un problema y salió con más fuerza otro de los conceptos que también oímos ayer, el housing first, es decir, primero demos la vivienda a la gente y después ya buscaremos su desarrollo, su evolución y demás, ¿no? Pero claro, eso otra vez o lo sostiene alguien económicamente o no es posible. Entonces, no es por nada, pero siempre terminamos en el dinero, ¿eh? Aquí tenemos muchas ideas, tenemos una cierta visión, ¿no?, de la realidad, no tan buena como la de Carmen, que a mí siempre me maravilla porque en un momento nos centra, ¿no? Pero es cierto que vemos las cosas que pasan y se nos ocurren ideas, y luego hablaremos de alguna idea concreta, tanto Maite como yo, que vamos poniendo en marcha como podemos, ¿no?, igual que todos vosotros, para ir solucionando el día a día. Pero es cierto que todas estas cosas solo se pueden poner, primero, con una idea común en la sociedad, para la que las plataformas son un eje fundamental. Segundo, esa idea común que se traslade a todos los agentes, incluidos los bancos, como estamos viendo aquí a través del Banco de Sabadell, que ya hay un cambio también en una cierta medida para responder y para integrarse en unas respuestas. Y después, pues sí que hace falta dinero, es que no queda otra. Ya os diré dónde creo que estamos nosotros, y donde también, pues bueno, creo que por lo que hemos ido hablando, estamos muchos de los que estamos aquí. Ha habido un cambio, ese cambio social que hemos ido viendo, ¿no?, que estaba así en la sociedad, se ha mostrado también en las elecciones municipales y autonómicas que se han desarrollado hace poco. Entonces, aquí hemos hablado con muchos compañeros en los que estamos trabajando en ciudades o en autonomías en las que hay un gobierno, no sé si se puede decir comunero, te miro a ti, Nerea, se puede decir, en fin, pero bueno, de esa zona, digamos, de una orientación hacia lo común, con una perspectiva en la que, perdonadme, la vivienda es muy importante, la emergencia habitacional, diría yo, es muy importante, y se plantea como un centro de atención de la gestión municipal. Y también en las autonomías, hemos visto en la mesa de las autonomías, que también me pareció muy aportadora, hemos visto cómo es una prioridad y cómo se están creando leyes que van hacia el derecho a la vivienda. O sea, esto es un avance muy importante, yo no sé, a mí me parece fundamental, o sea, estamos haciendo unos cambios muy, muy importantes. Otra cosa es que si no vienen acompañados de dinero, y perdonad que vuelva al tema, no vamos a conseguir avanzar, porque hace falta ahí mucho dinero, y Carmen también ha sido la primera que lo ha mostrado esta mañana, que no tenemos. Entonces, estamos tan centrados que yo creo que ahora solo nos centramos en la vivienda, ¿no? Solo pensamos en vivienda. Hay una emergencia habitacional, hay que dar a casa. Y a mí Sonia me dijo el otro día una frase, Sonia, que está ahí, una de las de nuestro equipo, que se me ha quedado grabada, es que me siento expendedora de llaves. Y es verdad, digo, jolines, es que a veces hacemos, ¿no?, un proceso tan de emergencia, tan de urgencia, que solamente contamos con que una casa es lo importante, y no es así. Entonces,
hay un concepto, en este caso me lo transmitió mi hijo, que es que también del inglés, off of the case, fuera de la caja. Es decir, no podemos estar tan centrados que solo vemos vivienda, vivienda, vivienda y no vemos el conjunto de las situaciones. Hay que salir de la caja y ver. Fijaros, que voy a tener que decir que dejemos de ver la vivienda como lo único. Aquí, que hemos trabajado siempre pensando solo en la vivienda, pero es que creo que o somos capaces de ver la globalidad o nos estamos equivocando también, ¿vale? Entonces, la vivienda es importante, es una parte de los subsistemas de bienestar y la necesitamos, estamos en una emergencia habitacional, pero o somos capaces de verlo como la globalidad que es o no tiene sentido. Es decir, no es solo dar unas llaves, no es todo el día estar dando unas llaves, porque además no tenemos como para solucionar todos los problemas. Tendremos que afrontarlo de una forma más general. El empleo, comentábamos ayer, el empleo es muy importante y no existe esta movilización, pero es que yo creo que el empleo ya no existe tampoco, ¿no? ¿Qué sistema tenemos ahora en nuestra sociedad? No va a haber, yo os digo mi opinión y si me paso me corregís o discutimos. Pienso que no va a haber empleo para todos, está claro, ¿no? El empleo se ha precarizado, hay un empleo temporal, de baja calidad, de poca duración, de muy poco sueldo, no hay una perspectiva, excepto las clases más elevadas, en fin, siempre hay un sector que va a tener empleo, pero mucha parte de la población, media, baja y cada vez esa parte es más grande, no va a tener un empleo continuado, no va a tener una economía segura y desde luego los grupos más desfavorecidos, que casi siempre son los que muchas veces hemos tratado con ellos, no van a tener. Entonces, no contemos con el empleo. A mí me ha gustado mucho cómo, yo creo que fue en la mesa de los alcaldes o en la de los responsables municipales o en la de los autonómicos, comentaban cómo se buscaban ya acciones, yo creo que fuisteis vosotros, coordinadas, ¿no?, en el área de derechos sociales, que eso ya lo discutiremos, si lo vemos ahí o no. Además de estar la vivienda y además de estar los derechos sociales, se daba mucho hincapié a los temas de empleo. En Zaragoza también los tenemos dentro y también se han hecho unas actuaciones mixtas y de sobre todo itinerarios de empleo y tal. Vale, podremos hacer algo, pero yo estoy convencida que es muy poco lo que podemos hacer en ese campo. No está o cambia nuestra sociedad de otra manera o por empleo vamos a conseguir un poquito, ¿vale? Pues un poquito conseguiremos, pero no va a poder ser generalizable porque no está la situación económica ni como para crear muchos empleos y los que se crean, lo que os digo, me parece que son muy bajos. Entonces, ¿qué tenemos que ir? ¿A unas rentas básicas? Tampoco me parece que sea una solución, ¿no? Es una solución temporal, transitoria, que por lo menos permite el día a día, como si eso no fuera poco. El día a día es muy importante y hay que sobrevivir y hay que llegar adelante. Pero yo creo que aquí, claro, a lo mejor no es el entorno, pero deberíamos pensar en un cambio más global, ¿eh? Este cambio es un cambio social que tenemos que llevarlo más allá. Me ha encantado la fuerza de conseguir a través de la PA, yo creo que algo también habremos hecho, ¿no? Un poco todos, que haya una importancia de la vivienda tal que ahora sea el centro de la atención, pero vayamos más allá. El cambio social o es más grande o no nos va a llevar a ninguna evolución en la que la gente pueda vivir de una forma positiva. Y eso, a pesar de trabajar en vivienda y que sea, yo creo que me conocéis, para mí muy importante, creo que necesitamos abrir el foco y que vayamos más allá, ¿vale? Bueno, ya. Muchas gracias, Esto es lo Pilar. que os quería contar. Maite, tu turno. Bueno, yo me he centrado, esta mesa se llama Gestión del Derecho de Vivienda y a mí me gustaría hacer una explicación breve de cómo gestionamos este derecho, qué instrumentos tenemos para materializar este derecho desde el Ayuntamiento de Alicante, desde el Patronato de Vivienda y por lo que he oído entre ayer y hoy, pues yo creo que estamos todos haciendo lo mismo. Dependiendo de nuestros recursos haremos más o menos, pero vamos en la misma línea que yo creo que todo el territorio nacional. Antes nos he dicho, tú me has preguntado sobre el equipo, para el programa de intermediación, que es Bolsa de Vivienda en Alquiler, y para la oficina de mediación contamos con 7 personas y tenemos la colaboración del Colegio de Abogados para las hipotecas y la colaboración del Departamento Jurídico de la Asociación Provivienda, que es una asociación sin ánimo de lucro. Yo creo que están muy integrados un programa con el otro,
creo que la enorme diferencia que veo por lo que he escuchado estos días del enfoque del conflicto en mediación hipotecas es que yo integro el programa de intermediación en ese proceso de pérdida de vivienda cuando existe. Con lo cual, yo no voy a un recurso público, yo no voy a la vivienda pública, porque en primer lugar no tenemos. En segundo lugar, porque hay 200 personas en una lista de espera. Entonces yo tengo que dar una respuesta. La oficina de mediación de hipotecas es como trabajar en los bomberos. Y esa respuesta la estoy dando, le estoy dándole solución, que son números pequeños, ya los veréis, a través de este programa. Bueno, yo lo he dividido en dos líneas, una de acceso a la vivienda y otra de preventivos de la pérdida de la vivienda, porque si no hacemos medicina preventiva, pues lo que vamos a tener son muertos. Entonces, ahora hablaré un poquito de cada uno de ellos. Tenemos el parque de viviendas sociales en arrendamiento, que es lo que siempre tenemos, que ahora estamos intentando ampliar el número de viviendas, porque claramente es insuficiente. Viviendas para colectivos especiales, estoy hablando de mayores y jóvenes, estoy hablando de universitarios. Viviendas colectivas, ahora veremos qué es esto. Programa de intermediación social inmobiliaria y viviendas colectivas gestionadas por entidades. En cuanto a los preventivos, la rehabilitación, porque si no rehabilitamos, las viviendas la rehabilitación, porque si no rehabilitamos, las viviendas se destruyen. Las ayudas a alquiler es una forma de prevención de un desahucio de arrendamiento. Y la mediación en conflictos hipotecarios y arrendamientos de vivienda. El parque de viviendas. Pues yo veo que el parque de viviendas tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Es un recurso limitado. Yo tengo 1.000 y alquilo 1.000. Y para tener 1.200, o tengo que tener un montón de dinero, o tengo que tirarme 4 años con un proyecto en un suelo que sea para vivienda protegida. Entonces, está bien tener parque de viviendas, pero yo creo que tenemos que tener más cosas, tenemos que tener más servicios. ¿Qué nos estamos encontrando? Una mayor morosidad, lo que decías tú. Nosotros tenemos bastante controlado la morosidad, porque entendemos que es fundamental para gestionar un parque de vivienda, pero sí que hemos aumentado de un 1 a un 12% en estos últimos años, el efecto de la crisis. Hay mayor conflictividad social, la gente está muy nerviosa, tiene muchos problemas. El parque se envejece. Y eso provoca elevados costes de mantenimiento. Bajos niveles de rotación, nadie se va del parque. Y tenemos los precios de vivienda protegida. Viviendas para colectivos, lo que he hablado antes, intergeneracionales, mayores y jóvenes, tienen ellos una contraprestación mutua. No los jóvenes solo apoyan a los mayores, sino los mayores a los jóvenes. Y viviendas universitarias. ¿Cuáles son las características de estas dos? Pues mira, escasa morosidad, pagan todos. Los mayores tendrán una pensión ridícula, pero no dejan de pagar nada. Nos deberían dar lecciones de economía a más de uno. Baja conflictividad social. Aquí uno tiene que hacer un seguimiento, pero no hay grandes problemas vecinales. Altos niveles de rotación. En el caso de los mayores, por defunción, claramente. En el caso de las universitarias, porque se van moviendo. Son precios también de vivienda protegida. ¿Y cuál es mi opinión? Pues que las viviendas universitarias están muy bien, pero no hay una enorme demanda de estas viviendas. De hecho, ayer salió el tema de acogida de refugiados sirios y nosotros hemos ofrecido viviendas universitarias que sabemos que vamos a tener vacías y pueden utilizarse durante 6 meses en esa fase de acogida, porque son viviendas muy pequeñas que no podemos ofertar al ciudadano en general, no son convenientes por tamaño. Y las viviendas intergeneracionales, que yo creo que son de los proyectos del Patronato de la Vivienda de los que más satisfechos estamos en cuanto a rentabilidad social. Deberíamos de poder replicar muchos en esta ciudad, porque solamente da alegrías. Luego tenemos, ahora estamos, en los últimos años, estamos trabajando mucho esto, que son viviendas colectivas.
viviendas que van con contratos por habitación y que comparten la vivienda porque tienen un proyecto en común. Pongo como, por ejemplo, alojamiento para colectivo San Roque, tienen 14 habitaciones y normalmente los llenamos de estudiantes, o en el máster de la guitarra, ahora hay un máster de propiedad intelectual, también ha sido residencia de artistas, de músicos, de eventos deportivos. Vienen a Alicante para hacer una tarea específica y necesitan alojamiento. También tenemos una vivienda, esta es nueva, con 4 miembros que son voluntarios europeos y vienen a ayudar al ayuntamiento en diferentes dependencias. Y tenemos las viviendas de los jóvenes solidarios que comparten 3 miembros porque son 3 dormitorios. Y lo que hacen es una contraprestación social a la comunidad. Por eso pueden alojarse en esas viviendas. ¿Cuáles son sus características? Escasa morosidad, alojamiento temporal, precio por habitación, que tienen un proyecto en común y hay una alta rotación y alta rentabilidad social. El programa de intermediación. Antes hablábamos que el parque es un recurso limitado. A mí me encanta la potencia que tiene el programa de intermediación porque es un recurso ilimitado. Tú tienes 4 personas y tienen que salir a buscar en el mercado qué viviendas podemos ofrecer por debajo del precio del mercado. O sea, es la potencia que te da el recurso humano. Es muy ágil, es muy dinámico. ¿Qué hacemos también ahí? Pues cuando nosotros firmamos el contrato, yo creo que lo más importante es que formamos tanto al inquilino como al propietario en sus derechos y en sus obligaciones. No puede haber abusos por ninguna de las dos partes. Cuando hay un conflicto, lo resolvemos, claramente sin intervención judicial. Tenemos que ofrecer garantías al inquilino y propietario que se materializan en seguros. Y lo que he dicho antes, bueno, actuamos en el mercado inmobiliario, los precios van por debajo del mercado. Estaremos en torno que a nivel general en un 15% menos y en la zona norte hemos llegado hasta el 20%. Hay viviendas a 250 euros, 200, 150 euros, que son las que ofrezco en el caso de la pérdida de la vivienda con el programa de mediación hipotecaria. Y luego tenemos una vivienda de respiro familiar con UPAPSA, Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos, 2 de respiro familiar con Fundación San Francisco de Borja, que son minusválidos psíquicos también, 2 tuteladas con Nazaret y una de niños saharauis con la Asociación de Alcarama. Bien, hemos terminado las líneas que tenemos de acceso a la vivienda y pasamos a hablar de los preventivos de la pérdida de vivienda. No sé si fue lenta, deprisa. Bueno, yo creo que vamos a prolongar un poco el espacio, pero si podéis ir acabando, pues mejor. Yo es que tengo también ansias por preguntaros cosas, no por otra cosa. Y luego va al público, o sea que... Ah, sí. Sí. O sea que seguimos, los que estamos aquí seguimos después de la pausa. Ah, bueno, entonces estoy tranquilo. Vale, fenomenal. Pues sí, Maite, es tu turno. 5 minutos, venga. En preventivos, el fomento de la rehabilitación de edificios de vivienda con el fin de la no destrucción de las mismas y evitar que se abandonen y queden vacías. Luego, ayudas públicas para la rehabilitación para colectivos especialmente vulnerables. No todo el mundo necesita una ayuda específica para la rehabilitación. Yo creo que hay que centrarlo en los bajos niveles de renta. Que las entidades financieras concedan préstamos a las comunidades de propietarios y que no sea un préstamo que sea asimilable a un préstamo hipotecario en condiciones ventajosas, porque si no, no se podrá rehabilitar. Y puesta en marcha de programas que fomenten y faciliten a las comunidades los proyectos de rehabilitación. Ayer escuché que un usuario para acceder a una ayuda de rehabilitación tenía que tener un máster. Y yo creo que de verdad tiene que tener un máster. O sea, lo que tenemos que hacer las oficinas es suavizar y allanar esa jerga administrativa que nosotros utilizamos y facilitar empresa, facilitar un técnico que haga el proyecto de rehabilitación, porque si no, no hay manera. Eso no hay quien lo entienda. Un usuario normal no lo puede entender. Ayudas a alquiler. Vamos a intentar evitar
que los que están en el mercado de alquiler tengan que pedir una vivienda pública. Eso se hace a través de una ayuda pública, no se puede hacer de otra manera. Y mediación en conflictos hipotecarios y arrendamientos de viviendas. Yo lo separo siempre en 3 fases. La primera es la mediación. La mediación se puede realizar cuando no hay un procedimiento de ejecución hipotecaria y es realmente cuando nosotros tenemos un margen de actuación, porque lo que tengo que hacer es hablar con el representante de la entidad o con el Sabadell o el banco que tenga que ser. Es ese momento donde se hace la mediación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros, nuestro marco normativo es la normativa de protección al deudor, pero salimos de esa normativa también porque hay usuarios afectados que no están dentro del Código de Buenas Prácticas, ¿no? Y entonces intentamos sacarle la buena voluntad a la entidad bancaria. Básicamente es esto. Hacemos todo lo posible para exponer el caso, documentar el caso. A mí me parece muy importante que la persona que viene le podamos decir una radiografía de lo que pasa en esa familia, porque si no es pedir por pedir. No, es que tienes que ayudarlos, porque con esos datos y con esos documentos es imposible que no te puedan ayudar. Y de hecho sucede que siempre los ayudan. Y tengo que decir que un 10% de los expedientes son un fracaso porque estamos fuera de la normativa de protección. Y estamos hablando no de bancos, sino de financieras, empresas, pero que normalmente yo lo que veo es que muestran buena voluntad, ¿eh? Es verdad que la tienes que buscar, pero yo creo que están mostrando en general buena voluntad. Entonces hacemos la mediación dentro del Código de Buenas Prácticas con el fin o de hacer una renovación de préstamo en mejores condiciones con un periodo de carencia, o bien hacer una quita, o bien finalmente ir a la dación en pago, cuando la persona ya es que no va a poder mejorar su vida laboral, o sea, eso se ve, yo creo que se nota. Y también hacemos asesoramiento legal en las condiciones de los préstamos y asesoramiento sobre las consecuencias de los impagos. Yo creo que hay mucha leyenda urbana en todos los lados y a la gente hay que informarle qué pasa. ¿Qué pasa si dejas de pagar tu préstamo? Y hay que acompañarlo en ese proceso si finalmente no lo puede pagar. Luego estamos en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Hay gente que viene estando en ese procedimiento. Le ayudamos a solicitar justicia gratuita en el caso de que no tengan un abogado de oficio y ponemos en coordinación nuestro abogado de nuestro turno con ese abogado de oficio, porque no todos los abogados son duchos en temas de ejecuciones hipotecarias. Y si se ha perdido la vivienda, ¿qué intentamos? Pues ir a la suspensión del lanzamiento hasta mayo del 2017, un alquiler social en la propia vivienda, un alquiler social del Fondo Social de Viviendas o bien un alquiler del Programa de Intermediación Social Inmobiliaria. Bien, esto en cuanto a hipotecas. Ahora estamos hablando de... Ayer escuché que Málaga también trabajaba la mediación en arrendamientos de vivienda. Yo tengo que decir, ahora veremos los datos, que solo tengo 4 expedientes. ¿Por qué? En 2 años y medio. Porque la mediación se hace cuando hay voluntad entre las partes. Y a mí me viene el inquilino que debe 5.000 euros, pero el propietario no me viene. El propietario se va al juzgado. Entonces, en estos 4 expedientes sí que ha venido el inquilino, él lo ha hablado con su propietario y han podido venir los dos y nosotros intervenir. Pero normalmente ya no se hablan, ya hay una relación ni cordial, ni... yo lo tengo que hacer así, porque hay una cosa que se llama Ley Orgánica de Protección de Datos. A mí el inquilino no me puede dar el teléfono. Yo no puedo llamar a Pepito Pérez porque me la ha dado Juanito García. No lo sé, si a lo mejor en Málaga llamaría a Málaga porque no sé si hay un sistema que yo no he visto, porque puede ser. Pero a mí me parece que con las herramientas que hay ahora no podemos hacer nada en este tema. O sea, podemos acompañar en el sentimiento, pero pocas veces se va a poder porque tienen que mostrar su voluntad de querer arreglar esta situación. Entonces, puede haber casos de que no ha dejado de pagar y necesita la información de las consecuencias derivadas del impago. Hay gente que viene y dice, yo lo estoy pasando fatal, el mes que viene ya no sé si voy a poder pagar. Llámalo, vamos a ver, si nos sentamos, hacemos un documento y bajamos el precio de alquiler. ¿Por qué no? Tienes otra solución, eres joven, tienes padre, vamos a resolver el contrato, no te metas en este lío.
Cuando vaya mejor la vida, otra vez te independizarás, evitando esos procesos judiciales que yo creo que son dramáticos para todos. Bueno, pues esto se resuelve con un plan de pago de deuda, o renegociar el precio de alquiler, o resolver el contrato y un reconocimiento de deuda. Si ha dejado de pagar y ha recibido una demanda, pues solamente lo puedo mandar al juzgado a que solicite un abogado, justicia gratuita. Bueno, el número de expedientes, ayer estuve mirando lo de Barcelona. Barcelona, el número de ejecuciones hipotecarias y lanzamiento está como al triple de Alicante. Yo los datos que, bueno, eso creo, yo los datos que manejo son del Consejo General del Poder Judicial, pero no son datos del municipio de Alicante, son datos provinciales. Entonces, cuando yo digo que hay 4.297 lanzamientos en la provincia de Alicante el 2014, no sé cuántos corresponden a la ciudad de Alicante. Lo que sí estoy segura son las personas que vienen a mi oficina que tienen problemas. Entonces ahí vemos que en el 2013, cuando arrancamos la oficina, pues tuvimos un montón de atenciones y un montón de expedientes, llegamos a 100. El año pasado ya vimos que iba descendiendo el número de expedientes y este año claramente estamos descendiendo, con lo cual no sé si está suavizándose, no tengo información suficiente como para analizarlo en un contexto, pero es verdad que está bajando el número de expedientes. Por el contrario, el Consejo General del Poder Judicial me dice que sube los lanzamientos, pero claro, esto puede ser procedimientos iniciados hace 5 años, como decía Xavier. Vamos. Esto es la situación, es que creo que no se va a ver, es la situación del solicitante cuando viene. Yo quiero, con todas las prevenciones del mundo, desdramatizar un poco también, porque yo, sinceramente, estoy de datos apocalípticos hasta arriba. O sea, yo quiero poner un poco de futuro y de ilusión de que de esta podemos salir si tenemos colaboración mutua entre todos. En el 2013, un 73% de personas que vinieron aún no tenían una ejecución hipotecaria, con lo cual estoy hablando de un 27% que puede tener problemas de estos 100. De 100 son 27, ¿vale? En el 2014, un 68% de personas yo podía mediar para que no se metieran en el problema. En el 2015, un 58%. Yo me quedaría entre un 60 y un 70, ¿no?, de mediación, y lo otro claramente va a ir a un procedimiento de ejecución hipotecaria. Bueno, aquí tenéis algunos datos de lo que hemos podido hacer. Esto es a final de agosto de este año. Pues ha hecho, no sé, los datos así más llamativos son: formalizada novación de préstamo, han sido 23, formalizado de dación en pago han sido 17, formalizado de dación en pago y vivienda de alquiler programa han sido 2, suspensiones de lanzamiento hay 17, vamos a sumarle 5 del mes de septiembre, que no sé qué ha pasado, que han sido 22, y ahora en colación de lo que decía Xavier, tengo que decir que los que vienen con un lanzamiento, ahora tengo un 50% que procede de ejecución hipotecaria y un 50% que son ocupaciones ilegales, o bien por un contrato fraudulento o bien porque le pegaron una patada. Esto está apareciendo. Ha habido condonaciones de deuda totales y eso no está escrito en ninguna normativa de protección. Y bueno, pues esto es lo que os había preparado. Muchas gracias, Mary. Juan Antonio, ¿cuál es tu perspectiva después de escuchar a la entidad financiera y su programa sobre lo que has oído? ¿Y cuál es tu perspectiva respecto... Espera un poco, espera. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre la intervención de la Administración después del café? Vámonos. Esto es como en la tele, ¿eh? Después de la publicidad. Sí, sí.